Niñas Promedio, serie capital para conversaciones embarazosas. Bienvenidos y bienvenidas a Audiencias Capital. En nuestro capítulo de hoy estaremos conversando sobre Niñas Promedio, la serie que se estrenó en Capital Sistema de Comunicación Pública el pasado 25 de octubre. Niñas Promedio es una serie mexicana original del Canal 11, cadena de televisión pública. La serie ofrece herramientas para conversar sobre situaciones complejas como lo es el embarazo en niñas adolescentes que cuando ocurre requieren información oportuna y adecuada, pero también conversaciones y acompañamiento psicosocial de su entorno. No sabía bien qué es lo que estaba haciendo, pero tuve dinero y con eso también me sentí muy poderosa. Niñas Promedio. La serie es una ficción que recoge casos reales alrededor del embarazo adolescente, la sexualidad, la violencia, las relaciones familiares y sociales. Los creadores de Niñas Promedio exponen claramente los temas y en ciertos momentos los trata crudamente, sin rodeos y sin tapujos, con un firme propósito: generar empatía y crear conciencia. Para entender el contexto de la serie y cómo fue el proceso de producción y realización, el Defensor de Audiencias ha invitado a Paola González, productora de contenidos de nuestro canal Eureka. Con sus aportes y algunos testimonios de Mafer Suárez, directora de la serie, entenderemos hoy por qué Capital ha escogido esta producción mexicana y por qué es una herramienta poderosa de pedagogía y conversación sobre situaciones cotidianas que experimentan los y las adolescentes de nuestra ciudad-región. Niñas Promedio es una serie que enfrenta la tremenda problemática del embarazo infantil de niñas en México desde la ficción, con el propósito de poder crear puentes de empatía con el público frente a una problemática tan grave, pero que se abra a partir de esta empatía un espacio para el diálogo y la comprensión, ¿no? En México es un problema. México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente de, por ejemplo, todos los países miembros de la OCDE, lo cual es gravísimo. En este año 2021 tenemos más o menos calculado 373,000 embarazos de niñas menores a 18 años. Entonces, ¿cómo poder hablar de esto sin resultar tremendista? ¿Cómo poder hablar de esto a un nivel humano? ¿Cómo poder hablar de esto entendiendo que es una cuestión multicausal? Eso es Niñas Promedio, ¿no? Y es una especie como de narrativa en donde son 4 personajes que van tejiendo sus historias con suspenso, con tensión, con enfrentamiento, pero sobre todo que enganchan a los espectadores hasta el final. Y eso para mí ha sido un triunfo absoluto. Ahora el Defensor de Audiencias le da la bienvenida a Paola González, productora de contenidos de Eureka. Paola empezará esta conversación contándonos por qué deberíamos ver la serie Niñas Promedio. Veamos. Paola González, qué gusto tenerla de nuevo con nosotros en Audiencias Capital. Bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Aquí siempre es un placer estar contigo. ¿Por qué uno debería, como padre, como madre, como adolescente, como educador, por qué uno debería ver esta serie, Paola? Es importante que los padres vean esta serie junto a sus hijos para que también vean cuáles son esas realidades que viven los adolescentes, que muchas veces nosotros tratamos de tapar esas problemáticas y no hablar de esos temas porque el que dirán o no, los niños no pueden ver esto, pero realmente son cosas que están pasando. Esta serie sucede en un colegio donde están estas historias de 4 chicas que se empiezan a entrelazar en el mismo colegio y pues se van viendo como los diferentes niveles que tienen, desde los contextos sociales, están también las diferentes formas y conformaciones de sus familias, ¿no? Y aquí también vemos un grave problema que no es solo el embarazo adolescente, sino también todo lo que conlleva y también las razones por las que estas chicas también tienen esta problemática, porque también están en entornos familiares que en algunos casos, que aunque son familias con mucho dinero,
no tienen el tiempo para sus hijos, no les ponen la suficiente atención, o en otros casos también en los contextos familiares en los que están, por el padrastro de pronto abusivo, o por relaciones abusivas también que hay desde los padres y los mismos compañeros. Entonces aquí creo que también nos hace ver ese contexto general que hay dentro de la serie, que es tan importante y que nos hace también reflejarnos como sociedad, que esto no es un problema de la niña que quedó embarazada, sino es un problema real de la sociedad. Porque ¿qué pasa con una niña que queda embarazada? ¿Cuál es esa proyección también a futuro y qué va a pasar? O sea, esto nos refleja a todos como sociedad. Estuve leyendo alguna literatura sobre la serie, Paola, y me llamó poderosamente la atención el hecho de que se subraye que, siendo un tema tan duro, tan difícil, por lo que significa para una adolescente estar embarazada, a pesar de eso, los guionistas, los productores, los propios actores estuvieron trabajando la idea de que esto no se podía maquillar, es decir, que esto había que mostrar la realidad tal como es, por más dolorosa que sea. Y a mí me parece que eso tiene mucho mérito, porque creo que, aunque sea fuerte, nos ayuda a romper el miedo a hablar sobre el tema. Esta es una serie que quiere generar empatía. No es simplemente quedarse en decir, las niñas adolescentes, sino realmente es cruda y es fuerte porque está mostrando esa realidad. No se quedan maquillarla, no se quedan tratarla suavemente, sino realmente uno la ve y es fuerte en eso porque realmente quiere conmover y quiere crear un resultado para que la gente la toque y diga, esto es una realidad que puede estar pasando acá en mi casa, o puede estar pasando al vecino, o puede estar pasando en la sociedad. Pero es precisamente para conmover, y no es para, el punto de vista no es para juzgar, sino realmente es para que la gente se cuestione qué está pasando y qué está pasando en este entorno social para que suceden este tipo de situaciones. Entonces es poner precisamente en el zapato del otro y saber como en términos empáticos de cómo están sintiendo estas niñas, cómo están viviendo esa realidad y cómo como sociedad pues estamos construyendo esa realidad para ellas. Continuando con nuestra conversación, escucharemos de Mafer Suárez, directora de la serie Niñas Promedio, cómo se la imaginaron desde el comienzo, cuáles fueron las alianzas para poder realizar la serie y cómo fue el proceso de realización y producción de esta serie mexicana que ahora ha llegado a las pantallas de Capital. Veamos. Mira, nosotros ya habíamos venido haciendo contacto con Canal 11, yo como realizadora, yo trabajo con diferentes grupos de guionistas, pero uno de ellos está encabezado por Jimena Escalante, que es una de nuestras más destacadas dramaturgas mexicanas, ¿no? Entonces, pues estábamos ahí buscando un espacio tal, cuando de pronto, dado lo que tú dices, la gravedad de esta situación, se logra una alianza natural entre la Secretaría de Educación Pública y Canal 11 buscando qué podemos hacer frente a esta temática, ¿no? Y entonces entramos nosotros y les decimos, hacer un documental pues va a terminar un poco como periodismo o no hay como mucha... no hay como mucho estiramiento de posibilidades cuando se trata de abordarlo desde un punto de vista o de las ciencias sociales o de la estadística o de los números o de la ideología, ¿no? La gente se desconecta, aunque sea importante. Entonces nosotras propusimos, ¿por qué no hacemos una ficción? ¿Cómo? Pues una ficción. La SEP tiene mucha documentación al respecto de casos de embarazo, incluso por zonas del país. Entonces dijimos, bueno, denos chance de presentarles una propuesta. Compartan con nosotros la información que nosotros necesitamos para poder hablar de cosas que tengan una raigambre en la realidad, es decir, que no sean algo que no tenga referencia concreta y comprobable con lo que está realmente ocurriendo, ¿no? Entonces, el equipo de guionistas empezó a trabajar en lo que ya sabes que se llama hoy como el cuarto de guionistas, a pelotear ideas, a sacar, a pensar, y decidimos que era muchísimo más rico no tener una protagonista, sino tener 4. ¿Por qué? Porque como muchos otros fenómenos, el fenómeno del embarazo, o la situación o la crisis del embarazo adolescente,
pasa por todas las clases sociales, por absolutamente todas, y por las mismas causales, en mayor o menor medida, en diferente manera de combinarse, igual. O sea, no hay un motivo por el cual una menor de edad quede embarazada. Hay muchos. Entonces dijimos, ¿por qué no ampliamos el espectro? ¿Por qué no ampliamos en los personajes el tener representatividad de las diversas capas sociales de México? Y entonces hacemos más amplio el intento de llegar empáticamente al auditorio, ¿no? Y entonces, tanto el canal como la SEP dijeron, nos parece padrísimo. Y entonces empezamos a trabajar y fuimos sometiendo a aprobación, primero el planteamiento, que fuera todo en una escuela. Es muy importante, porque ahí es donde surge todo tipo de vínculos emocionales, amistosos, sexuales, de todo tipo, digamos, fuera del ámbito familiar. Ahí se dan, ahí los jóvenes empiezan a experimentar, empiezan a comunicarse, empiezan a proponer, empiezan a compartir sus influencias del momento. Y que fueran chicas que tuvieran antecedentes completamente distintos. Una sin padre, becada, ¿no? Por venir de un estrato social un poco más vulnerable, otra con un padrastro, casado con su madre, que está embarazada, otra con padres separados que no se ponen de acuerdo y que básicamente vive sola, y la otra, ¿quién me falta? Mariel, bueno, la otra no, ahorita me Elisa. Elisa, que vive con sus padres, pero que la aplastante presencia del papá y el horroroso sometimiento de la madre tampoco generan una atmósfera donde la niña pueda hacer otra cosa más que rebelarse, y rebelarse de una manera muy radical. Y todas se encuentran en la escuela, junto con los chicos, los varones que las rodean, ¿no? Bueno, nos dijeron, órale, va, porque también era un riesgo, ¿no? Canal 11 es, como tú lo sabes, una institución de televisión pública que básicamente su propósito es generar contenidos para una amplia gama social, ¿no? Sobre todo de gente que no tiene la oportunidad de muchas cosas. Pero nuestro argumento fue, este problema no nada más pertenece a una determinada capa de la sociedad mexicana, pertenece a toda la sociedad mexicana. Y entonces empezamos a ya darle forma a la historia, a adaptarla a nuestro presupuesto y a nuestros tiempos de rodaje, y pues para finalizar en lo que estás viendo en pantalla, ¿no? ¿Qué tal les ha parecido hasta ahora nuestra conversación de hoy? ¿Quisieran preguntarle algo de la serie Niñas Promedio a la directora o quizás al equipo de productores de Capital? No duden en hacérnoslo saber. Escríbanos al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. Estaremos abiertos a recibir todas sus inquietudes. Sigamos viendo la entrevista con Paola González. Un mensaje muy poderoso también es que las niñas adolescentes que resultan embarazadas no lo hacen por obra y gracia del Espíritu Santo o porque metieron la pata. Fue una casualidad. Aquí se explica que el embarazo adolescente es resultado de múltiples causas y que no es una sola, sino que hay que tener en consideración muchas causas. Y hay que tener en consideración los contextos en que ocurren estos casos de embarazo. ¿Cómo qué tipo de contextos y de causas, Paola? Sí, por ejemplo, en la serie están reflejados los contextos sociales, que está en una escuela pues privilegiada, digamos, de un contexto social alto, pero también lo contrastan con una chica que es becada, ¿no? Y que viene de un estrato mucho más bajo. Entonces también contrastan como los diferentes núcleos familiares donde la madre es cabeza de familia y obviamente tiene que trabajar y la niña ve en su entorno familiar que no hay dinero contrastado con el dinero que sí tienen sus compañeros, ¿no? Y por lo cual también ella sufre de bullying y pues un poco de discriminación pues por su contexto social. También está pues el contexto social que es el de la escuela,
donde también se crean estas relaciones entre los mismos chicos y las chicas y como que están en este momento del despertar de su adolescencia, ¿no? Y también como en esta búsqueda de la sexualidad. Entonces también es cómo ellos representan esos valores que ellos han visto dentro de sus familias, ¿no? Entonces, de cómo los hombres han visto cómo tratan a las mujeres y cómo también las ven aquí en este caso como las mujeres que le pueden dar ese despertar sexual y esa parte sexual. También está reflejado ese contexto familiar en el que muchos de los chicos, y hay pues digamos un caso de una de las chicas que los papás no están nunca, que son papás separados, que nunca están, siempre están de viaje, que siempre se están peleando entre ellos y que ella se cría sola porque siempre está sola en su casa. Entonces, de alguna manera, ella no tiene el apoyo familiar, que solamente su apoyo familiar es simplemente que le dan un beneficio económico, pero nada más. Y también está el contexto social, pues donde también está la madre con el padrastro, donde el centro pues se vuelve como esa relación un poco inequitativa también por la edad y porque la madre pues está más pendiente de ese tema y la relación que también tiene la chica con su padrastro. Y también la otra de las familias pues representa un poco toda esa cultura machista donde el padre es el que tiene que tomar todas las decisiones y la madre se queda un poco como relegada a lo que está sucediendo. Entonces aquí en este colegio y en estas familias vemos un poco ese reflejo de toda la sociedad, ¿no? Y de todo ese contexto que precisamente lleva a que las chicas, pues a que las niñas tengan como estas diferentes situaciones y se enfrenten a estas problemáticas. Supongo, Paola, que por el carácter pedagógico que tiene la serie, por su carácter pragmático, por el realismo con el que asume el tema, supongo que se concentra en buena medida en meterse en el cuerpo de esas niñas o en el cuerpo de quienes las embarazaron. Es decir, hay que hacer un ejercicio de empatía con quien la embarazó, con la embarazada, con su madre, con su padre, con su hermano, con las tías, con el entorno familiar. Supongo que uno empieza a tener elementos para ver qué es lo que pasa una vez la niña, la adolescente queda embarazada. Sí, la idea es que obviamente la serie empieza como a mirar como estas diferentes perspectivas desde cómo lo asumen cada una de las chicas ese embarazo. Y como también digamos que hay otro tema como súper importante en la serie es también el tema de la sexualidad, ¿no? En los adolescentes y cómo también la están percibiendo. Cuando hay también desconocimiento de parte de cómo deben enfrentar esas situaciones. Y también pues hay otro tema que también es muy fuerte como el aborto, que también es como estas niñas también se han enfrentado a esto y pues las decisiones que han tomado donde los padres tampoco saben de estas situaciones porque nunca está la cercanía con ellas. ¿De qué manera se genera espacios para que la conversación que ocurre dentro de los personajes de la serie trascienda a quienes la están viendo, Paola? ¿En dónde crees tú que está como la herramienta para abrir la conversación? Ellos utilizan un recurso para abrir esa conversación y es unas reflexiones que hacen ellas sobre sus historias y por qué las están viviendo a partir de unas, digamos, como entrevistas que hacen durante la serie, como si les estuvieran haciendo a ellas unas entrevistas. Entonces ellas responden como a esas diferentes situaciones y reflexionan un poco de por qué estaban viviendo de esa manera y por qué pensaban de esa manera en ese momento, ¿no? Entonces estas reflexiones también lanzan como esas preguntas y el por qué ellas vivieron esas situaciones. Tú has estado ya en otros proyectos de Capital, en estos proyectos donde todo un equipo de creativos se pone a pensar cómo construimos ciudadanía, cómo generamos contenidos culturales, cómo ayudamos a transformar los imaginarios sociales sobre muchas cosas que pasan en nuestra sociedad, Paola. ¿Qué te sorprendió de esta serie? Que es una serie que se hizo para un canal público, que es Canal 11 de México, y que tienen que enfrentar muchos retos. Creo que el haberlo representado en ficción
eso ayuda a que también conecte mucho, ¿no? Porque está la posibilidad de lograr esa emoción y de lograr que los personajes conecten y digamos que no quisieron solamente contar la historia de una protagonista, sino lo que hicieron fue de 4 y ahí pudieron como reflejar como todos esos aspectos que hablábamos de la sociedad, ¿no? Entonces, cómo lograr crear esa atmósfera del colegio, lograr crear esa atmósfera de las diferentes familias y lograr hacer que fueran situaciones creíbles, realistas y crudas para poder empatizar. Creo que ese es como un gran reto que tiene la serie. La calidad técnica y audiovisual de la serie también es muy importante y creo que también da precisamente para que uno crea esas historias, ¿no? Y como que es una historia que va mucho más allá y que de verdad explora como esa emocionalidad y esos sentimientos de los personajes. Y creo que todo el contexto que hay alrededor de trabajo con la Secretaría de Educación que también hicieron, el equipo de producción, pues también da como ese contexto para contar esas realidades y que no se queden simplemente en historias de ficción, sino que son historias que ellos realmente vieron, son los casos que vieron, pero pues que lo contaron en un guión que representa la ficción. Y creo que eso también es como otra cosa que funciona muy bien y que en México pues fue una serie para un canal público que tuvo muy buena acogida y que tuvo muy buena audiencia y un buen recibimiento a pesar de la crudeza de sus historias. Esto se hizo de la mano y, digamos, con el apoyo del Ministerio de Educación de México. Y eso me parece también muy importante porque, como lo acabas de señalar, los realizadores de la serie se documentaron mucho trabajo estadístico, mucho estudio de caso, recopilación de muchas historias de personas de carne y hueso, de tal manera que lo que se vuelve un guión de ficción no es sacado por allá de un arrebato creativo de alguien, sino que es el resultado de una lectura de la realidad mexicana, que debe tener algunos elementos diferenciadores, pero muchos elementos en común con nuestras sociedades en el resto del continente. Sí, precisamente viene de un estudio, de una investigación previa que realizaron específicamente para la serie. Y creo que la serie refleja precisamente todo ese contexto latinoamericano, porque veíamos, claro, ella hablaba que, la directora hablaba que partían de una cifra de 373,000 casos de niñas adolescentes en su momento, que fue esta serie es de 2018, de niñas embarazadas. Y veíamos y contrastábamos un poco cuando escribíamos para la serie en el que veíamos que aquí hasta este momento hay 21,000 casos en Colombia, que también es una cifra muy alta, no se compara con México, pero igual es una cifra que realmente es alarmante y que también a raíz de la pandemia pues hemos visto que todo esto se ha vuelto un tema que es bien importante y que es bien importante de trabajar con los adolescentes y de que ellos también tengan en cuenta estas historias y que puedan saber lo que está sucediendo, ¿no? De alguna manera no es maquillar la realidad, como decimos, sino que realmente es que puedan ver reflejadas esas historias y que claro, que ellos también puedan tomar puedan tomar decisiones. También por eso es tan importante que esta serie sea vista en compañía de los padres, para que también ellos puedan decir, listo, qué está pasando, cómo debería hablar sobre este tema también con mis hijos, que muchas veces pues los padres intentan no hablar de esos temas, pero precisamente para evitar este tipo de situaciones es importante que ellos sepan y que haya un diálogo con los adolescentes sobre cómo se deben abordar estos temas y cuáles son las decisiones que se pueden tomar en esos momentos, ¿no? En la parte final de nuestra conversación de hoy, Paola González nos cuenta qué le gustaría saber de las audiencias que vieron la serie, qué respuestas espera de ustedes nuestras audiencias. Sigamos viendo. Finalmente, como esta conversación contigo hoy tiene el propósito de provocar a los oyentes, a los televidentes de Capital, a que conversen con nosotros sobre la serie,
yo quisiera preguntarte para dejarlos provocados, ¿qué te gustaría saber de las audiencias viendo la serie? ¿Qué te estás imaginando? ¿Qué respuestas quisieras que las audiencias te dieran? ¿Sobre qué tipo de cosas, por ejemplo? Sí, bueno, yo sé que esta es una serie que a veces puede herir susceptibilidades, porque es una serie fuerte y que tiene este tema de adolescentes, pero digamos que la decisión de nosotros tener esta serie es que se pueda hablar del tema, que se ponga el tema sobre la mesa, que no lo ocultemos, sino que realmente veamos cuál es esa problemática y que de alguna manera podamos concientizar y que también de alguna manera esa problemática se vuelve y está relacionado con la mujer, porque ellas finalmente y las niñas son las que quedan embarazadas y donde también queda su futuro, donde queda la planeación de su futuro y qué va a pasar con ellas, ¿no? Entonces, para nosotros es como muy importante que este tema esté sobre la mesa y pues para la audiencia yo creo que es saber cómo ven la serie y cómo podrían hablar de este tema con sus hijos. O sea, cómo ven la necesidad de hablar de este tema con sus hijos para que lo puedan abordar y para que ellos también puedan tomar sus decisiones, ¿no? Paola, muchísimas gracias. Yo confío en que mucha gente haya quedado llena de curiosidad, con ganas de ver la serie, de repetirla, de comentarla, de recomendarla a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos, porque es una serie que viene como anillo al dedo, porque como tú bien lo decías, el caso de los embarazos adolescentes ha aumentado muchísimo en todas partes del mundo y Colombia no ha sido la excepción en estos tiempos de pandemia. De manera que para las niñas que han vivido esta situación en tiempos de pandemia, pero las que lo están viendo por fuera de esos contextos que genera la pandemia, tengan aquí una herramienta y un pretexto para conversar con sus padres y no se sientan solas en esta situación que están viviendo. Muchísimas gracias de nuevo y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Para finalizar nuestro programa de hoy, Mafer Suárez nos hace una reflexión de por qué debemos ver Niñas Promedio. Veamos. Yo creo que ver Niñas Promedio es permitirnos tomar el riesgo de ver las cosas como son y de tener la oportunidad de comprender, no de juzgar, de comprender. Comprender que el dolor de los demás, que es nuestro, ¿no? Y de saber que hay manera de remediarlo. Eso es lo más importante para mí, de poder ver un trabajo como Niñas Promedio, que no le tuvo miedo a la verdad, sino que la trató con respeto, con delicadeza y con un inmenso deseo de poder compartirla desde ahí con el público y poder generar conversaciones como las que estamos teniendo y sobre todo, algo que me parece muy importante, alertar a los padres de familia y a los jóvenes de que no toda la realidad es como la pintan, sino que hay que estar alertas, ¿no? Porque es su propia vida, su propia integridad, su futuro. Y de los padres de familia también, son sus hijos, la vida de sus hijos y el futuro de sus hijos, el que está en peligro en una sociedad que ha normalizado la violencia a niveles impresionantes. Entonces, creo que el poder ver un trabajo como este, y además, por ejemplo, verlo en familia, siempre y cuando tenga la edad adecuada para poder verlo, me parece que sería como un espacio en donde podrían practicar el ejercicio de intentar la madurez, porque las relaciones duraderas pasan por conversaciones difíciles, como esta. Entonces, pues, ojalá que lo que hicimos en México con tanto amor lo puedan recibir de la misma manera y que sea sobre todo de beneficio para todas y todos los espectadores de mi querida Colombia. Y así hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Pero cuéntenos qué tal les pareció nuestro programa. Díganos si ya se vieron la serie Niñas Promedio. Y díganos qué piensan de este tipo de contenidos. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Quisieran hacerle más preguntas a las personas que están detrás de la serie? Háganoslo saber. Escríbanos al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. Estaremos atentos para tomar nota de todos sus comentarios, preguntas o sugerencias. Nos vemos el próximo sábado y no olviden pasar la voz.